Cualichimashilti toiniwa noshti nalmeguantikawa nikan mune chicotoque. Bienvenidos hermanos y amigos a esta su gran casa. Sean todos ustedes bien recibidos. Estamos aquí, Planeta 2013 TV, por la web, en el programa Tonantzin-Tlali, nuestra venerable Madrecita la Tierra. El día de hoy disertaremos acerca de la Mexicayotl, la mexicanidad. Como todos sabemos, la mexicanidad no es una forma patriotera de vivir nuestra identidad nacional. La mexicanidad Mexicayotl conlleva algo más que eso. Como dice la Bamba, una escalera grande y otra pequeña, algo más. Implica una forma de vida, implica saber nuestros orígenes, desde los más prístinos y recónditos orígenes hasta estos tiempos. La mexicanidad es una forma de vida que nos da identidad, nos da rostro, nos da un corazón, obviamente basado en las más puras y hondas tradiciones que nos dejaron por herencia la Caltecatlahti, Anoso Mexicatlahti, la herencia ancestral milenaria que nos dejaron nuestros abuelitos, los que dejaron todo ese acervo cultural, ese acervo de conocimientos que hoy en día gozamos, tenemos ese privilegio de tenerlos. Pocos países en el mundo tienen esa dicha y ese honor de ser herederos de una cultura milenaria, ancestral, y a la vez portar, vivir, conocer, desarrollar, poner en práctica en estos tiempos modernos. Porque mucha gente piensa que la mexicanidad es ya cosa del pasado, ya es para los libros de historia, que la mexicanidad es el taparrabo, como dicen, como si fuéramos animales. El hombre no tiene rabo y la prenda por excelencia mexica es un maxtlatl que cubre las intimidades, los genitales. Por consiguiente, el hombre no tiene rabo y mucho menos lo tapa porque deja al descubierto el 98% de su cuerpo. Volver al guarache, por ejemplo, el cacle es en idioma y lengua náhuatl. El cacle es una prenda por excelencia que usaban los antiguos mexicanos para protegerse de las asperezas del terreno. No es usar el guarache, no es usar el maxtlatl o el taparrabo, como llaman, que ya vimos que es una aberración. Ni tampoco es nada más tomar pulque o tequila en ciertas fiestas como ahora estas decembrinas donde con todo respeto mucha gente celebra la independencia de México. Nosotros nos preguntamos, ¿qué independencia? Si hoy en día hablamos la lengua española, estoy hablando una lengua europea con todos ustedes, y a veces algunas expresiones en lengua náhuatl, cuando deberíamos hablar nuestra lengua. Celebramos el Festival Internacional Cervantino, internacional, a Miguel de Cervantes, cuando deberíamos de celebrar quizás la Nelguayotl, que es la costumbre, el Inxochilincuical, la flor y el canto, y en vez de Cervantes celebrar a Nezahualcóyotl, que fue el poeta, estadista, ingeniero, arquitecto, astrónomo, sabio, y deberíamos de conocer más acerca de la Nelguayotl, la historia, la tradición, el costumbre y toda la serie de herencias que nos dejaron nuestros abuelos. Eso es lo que deberíamos hacer y eso es lo que deberíamos celebrar. Sin embargo, celebramos una independencia que no se ha consumado. Amo Poliwi, amo Nesi, no existe. Por consiguiente, entonces, celebrarlo cada año es una actitud patriotera. Sin embargo, la mexicanidad lo vivimos, lo realizamos, lo ejercemos cada día, los 365 días del año. Todo el tiempo ejercemos la Mexicayotl. Por ejemplo, en la comida, seguimos comiendo tamales, atoles, seguimos comiendo el chilmamot, que en este caso son las salsas, se sigue guisando todavía con el sazón y la forma y el modo de cómo se cocinaban los alimentos en la antigüedad. Obviamente, ya con los nuevos adelantos técnicos y tecnológicos, ¿verdad? En vez de los 3 tenamastles del fogón,
pues, del tlecuili, ya utilizamos una estufa con una marca extranjera, ¿verdad? Y con un gas licuado, en fin, o una parrilla eléctrica. Pero en esencia todavía seguimos cocinando, degustando nuestros alimentos que conllevan toda la nutrición y toda la excelencia culinaria de nuestros antepasados. También todavía usamos algunos elementos lingüísticos como petate, como molcachitl o molcajete, como tepescohuite, algunas plantas medicinales, ¿verdad? Como chantli o chante, que le dicen hoy en día que es casa, ¿verdad? Chipote, chipil, y algunas pormenores de la lengua todavía subsisten, sobreviven. Entonces, esa es parte de la mexicanidad. Sin embargo, hemos perdido mucho de nuestra esencia filosófica, hemos perdido mucho de nuestra esencia espiritual. Por ejemplo, aludiendo a la lengua náhuatl tiene 5 formas reverenciales de expresión. El español tiene 2. El inglés, pues para qué les digo, no tiene ninguna. Se le dice how are you al presidente, al igual, al inferior, y no tiene ninguna expresión reverencial. Sin embargo, el náhuatl tiene 5 formas: el tehuatl, tehuatzin, tehuatzitzin, tehuatziné y tehuatzitzine. Entonces, cada uno de esos términos conlleva una forma reverencial, o sea, un respeto, porque en la antigüedad se tenía mucho en cuenta la forma en que se expresaba. Casualmente, náhuatl, una de las acepciones es hablar con claridad, con reverencia, con armonía, con respeto. Por consiguiente, si se habla, se actúa, se piensa. Así como se piensa, se habla. Y así como se habla, se actúa. Por consiguiente, parte de la mexicayotl es la lengua. Y eso conlleva a las costumbres y tradiciones, la forma de interactuar dentro de la sociedad, pero por supuesto, primeramente, dentro de la familia. El respeto que se tenían por los valores que se cultivaban en el seno familiar, en la Senyelistli, que es el primer calpuli que fue establecido por la madre naturaleza. Como yo siempre lo digo, la mano, Macuilxochitl, que dicen que es una diosa, no, está diciendo Macuil, se omeyei naui Macuil, y Xochitl, 5 flor, es la mano florida. Nos estaremos remontando a tiempos prístinos, por ejemplo, de este símbolo tan poderoso, cuando el hombre dejó la huella en las cavernas, en las pinturas rupestres, y siempre ponía la mano como una muestra de un símbolo de creación. Desde esos tiempos, yo en muchas conferencias he dicho que nuestra cultura se remonta a 10,000 años atrás, porque todos toman las culturas en desarrollo como la olmeca, la teotihuacana, 1000, 2000, 3000 años ya es mucho. Sí, pero esa cultura no se dio por generación espontánea. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la cultura y se hizo la cultura. Fue un proceso de aprendizaje, un proceso de experimentación, un proceso de prueba, de acierto y error. Y ese proceso inició desde 10,000 años, quizás más. Y digo 10,000 años porque son los restos arqueológicos que se han encontrado. En este caso, por ejemplo, desde el hombre de Tepexpan se encontraron flechas que tienen una tecnología, tienen un perfil, una forma muy peculiar de América. Las flechas de América, hoy América, no se comparan, no son iguales como las flechas de Europa, del hombre de Cro-Magnon o el hombre de Altamira. No son iguales, tienen una muesca que las diferencia. Y curiosamente esa muesca habla de un desarrollo cultural.
habla de un desarrollo científico y tecnológico. Por consiguiente, ahí ya estamos viendo cultura. Tal vez no existían los términos como Tonatiuh, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, digo tal vez, estoy especulando, pero sí ya se tomaba en cuenta esos factores, esos elementos de vida. ¿Por qué? Porque esos han sido elementos esenciales, son los sostenedores de vida. En nuestra cultura establecen los sostenedores de vida, los 4 elementos: Tletl, fuego; Tlali, tierra; Atl, agua; y Hecatl, viento, tierra, aire, agua y viento. Son los 4 elementos que nos dan hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Y por consiguiente, los 4 movimientos que hace el sol, los 2 solsticios, los 2 equinoccios, que nos dan las 4 temperaturas: frío, caliente, húmedo y seco. Pues bien, para ellos, nuestros abuelitos, fue tan importante esto, porque implicó saber cuándo se debería cosechar, por supuesto cuándo sembrar, pero por supuesto cuándo preparar la tierra, cuándo aditarla, cuándo regarla, o cuándo prepararse para los ciclos de lluvias, y obviamente cuándo dejar descansar la tierra. Todo este conocimiento fue transmitido de generación en generación y se ha conservado hasta nuestros días. Hoy en día, en esta ciudad, una de las más grandes del mundo, Xochimilco, todavía se sigue sembrando en el sur del Distrito Federal, lo que son Milpalta, Coajimalpa, Santana Tlacotenco, Mixqui, Tláhuac, Chalco. Todavía, afortunadamente, qué decir de Xochimilco, las Chinampas, la zona chinampera, afortunadamente todavía hay algunos pequeños lunares, disculpen la expresión, donde todavía se sigue sembrando, se sigue cultivando las tierras, la verdura, se sigue sembrando el frijol, las semillas, y se sigue sembrando flores y todo género de plantas medicinales para cubrir las necesidades de los habitantes nativos y propios de esas regiones, y por supuesto también de la misma Ciudad de México. Entonces, todo ese acervo está vivo. Por consiguiente, nuestra mexicanidad la vivimos a diario. Al mercado, desgraciadamente, ya le están dejando de llamar tianguis. Tianguistli viene de la voz náhuatl tianquisco, que quiere decir el lugar de la reunión, ¿verdad? Y ahora ya le llaman vamos al market, o ya vamos al súper, porque creen que hablar con esos términos ni supera su estatus, los hace ser más elegantes, más refinados, más cosmopolitas, y por supuesto les eleva el estatus, cuando en realidad tianquisco o tianguis o tianguistli, lugar de la reunión, pues es una voz milenaria. Y si hay algo que todas las culturas antiguas del mundo en su acervo cultural se enorgullecen, es exactamente el tráfico de mercancías, es decir, el intercambio comercial por medio de los mercados. Pues aquí en México teníamos uno de los mercados más grandes del mundo en su tiempo, el de Tlatelolco. Muy bien, Axcantli Timocuepan, regresamos en un momento. Esto es Planeta 2013, TV por la web, programa Tonantzin Tlali, la madrecita tierra. Mantzin Timocuepa, regresamos.